¿Qué tal? Buenos días a todos. Podemos ir comenzando. Me toca presentar con orgullo a nuestro próximo conferencista, Gonzalo Vicente. Gonzalo es doctor en Estadística y Matemática de la Universidad de Navarra y habiendo hecho su tesis en modelos espacios temporales con aplicaciones a datos de crimen. Tesis que fue financiada con una beca que ganó entre docentes de la Universidad de Cuyo, donde también se recibió de licenciado en Estadística en el año 2014. Vicente Gonzalo tiene una trayectoria larga docente, dada su juventud. Ha sido ayudante, jefe de trabajos prácticos, toda la carrera y habiendo llegado al cargo de profesor adjunto. Y también cuenta con numerosos trabajos de publicados, tanto metodológicos como aplicados, sobre todo utilizando metodologías de series de tiempo, tanto clásicas como bayesianas. Y muchos lo conocen, es de Cuyo, y sin más palabras, lo quiero invitar a que nos empiece a dar su conferencia. Un gusto. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Antes que nada, quiero saber si me escuchan bien, porque ayer tuve problemas con el audio, así que hoy me he conectado 2 veces. Estoy compartiendo el audio desde una tablet. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Gracias. Sí, perfecto. Perfecto. Antes que nada, antes de empezar la presentación, voy a hacer una pequeñísima aclaración, y es que mi tesis la hice en la Universidad Pública de Navarra. Parece lo mismo, pero en realidad hay 2 universidades. Acá hay una Universidad Pública de Navarra y una Universidad de Navarra. Bueno, dicho eso, quisiera empezar ya con la presentación. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer por la invitación, por supuesto. El título de esta charla es Modelos espaciotemporales multivariantes, particularmente modelos P-spline, ¿para qué vamos a utilizar estos modelos? Para estudiar crímenes contra las mujeres. Originalmente, cuando me invitaron a dar la charla, estuve pensando un poco sobre cómo encararla. Por supuesto, yo iba a hacer en modelos espaciotemporales, que es en lo que he estado trabajando los últimos años, pero originalmente tenía la intención de hacerla más general, de dar un pantallazo global de estos modelos, pero después realmente no me gustaba la idea cómo estaba quedando. Terminaba tocando muchos puntitos particulares casi sin detallar. Después decidí centrarme en los temas en que yo había trabajado, particularmente en mi tesis, pero seguía pasando lo mismo. Seguía teniendo modelos demasiados contenidos en muy poca charla, y que en realidad para el que no conociera la metodología me parecía que iba a ser una charla extremadamente aburrida. Entonces al final decidí centrarme en una clase particular de modelos espaciotemporales multivariantes, modelos que incorporan spline con penalizaciones, o sea, los P-spline, que es en lo que he estado trabajando en esta primera mitad del año, y que es una metodología novedosa en el sentido de, vamos a ver cómo encara estos modelos multivariantes, y que a mi entender es bastante interesante. Como dijo Enrique recién, yo he trabajado en la parte frecuencial y bayesiana, toda la tesis la he hecho en el contexto bayesiano, entonces los modelos que voy a utilizar acá también se van a implementar en un contexto completamente bayesiano. Y si bien para los modelos multivariantes usualmente se han utilizado los métodos de técnicas de Monte Carlo y cadena de Markov, los famosos métodos de los MCMC, principalmente Gibbs sampling, que es el algoritmo que utiliza tanto Winbacks como Openbacks, acá no vamos a utilizar los métodos MCMC, sino que vamos a utilizar LINLA, que es un método de inferencia bayesiana aproximada en realidad, y que en los últimos años ha tenido un gran avance, sobre todo por el reducido costo computacional que tienen estos modelos en relación a los métodos MCMC. Yo principalmente en esta charla me parecía interesante utilizar INLA, no solo por el costo computacional, sino porque creo que para el que todavía no use INLA o no esté familiarizado,
creo que es una herramienta muy útil y es de muy sencilla aplicación. Si bien, como vamos a ver hoy, para los modelos específicos que yo voy a utilizar hoy acá, hay que construir algunas funciones un poco complejas. Una vez que esas funciones están construidas, sean por quien sean, uno no necesita conocer la programación de esas funciones para poderlas utilizar sin ninguna dificultad en INLA. Y creo que a lo mejor esto puede alentar a los que todavía no lo conocen o no lo utilizan a poderlo empezar a utilizar. Bueno, el objetivo global que podría decir de esta charla es presentar la problemática de los crímenes contra las mujeres, que es en lo que he trabajado todos estos años, y revisar algunos tipos de modelos estadísticos que pueden ser útiles para poder ayudarnos a comprender este fenómeno que es tan complejo. El objetivo específico desde el punto de vista más ya centrado en la estadística, en realidad lo que busco hacer con esta charla es extender las clases de modelos multivariantes que se utilizan, que principalmente para los modelos multivariantes espaciotemporales se utilizan los clásicos priors condicionales autorregresivos. La idea de este trabajo es extender esto más allá de estos priors condicionales autorregresivos y utilizar los modelos p-spline espaciotemporales multivariantes. La investigación en cuanto a modelos de spline multivariantes no es abundante. En cuanto a spline espaciotemporales multivariantes principalmente, no es abundante, y en general lo que hacen es utilizar una estructura multivariante para lidiar con la dependencia espacial y temporal, pero de una única variable respuesta. El objetivo de este trabajo es proponer unos modelos que permitan lidiar conjuntamente con la dependencia espacial, la dependencia temporal y la posible dependencia entre las distintas variables respuestas, que en esta charla son distintos delitos o crímenes contra la mujer. Bueno, para eso la charla está organizada en 4 pequeños bloques. Una introducción donde presento el problema de la violencia contra la mujer, un segundo bloque donde presento específicamente cuáles son estos modelos que estamos proponiendo, un tercer bloque donde vamos a hacer una pequeña ilustración del comportamiento de estos modelos, analizando conjuntamente 4 crímenes contra la mujer en el estado de Maharashtra, en la India, y finalmente voy a cerrar con unas pequeñas conclusiones. La aclaración, que si bien no me la han preguntado, pero creo que es natural que surja acá, ¿por qué la India y por qué no Argentina? Mi acercamiento a la problemática con crímenes contra las mujeres en la India empezó a mediados del 2017 a través de una colaboración con gente de la Universidad de Manipal, que estudiamos, en realidad utilizamos modelos espaciotemporales univariantes para estimar la incidencia de las violaciones. A partir de ahí, de hecho, seguí trabajando todo este tiempo en crímenes contra la mujer. Por supuesto que quería trabajar con datos de Argentina. En Argentina en ese momento no estaban disponibles, no disponibles al público en general, no disponibles para mí, los datos desagregados de violencia contra la mujer. En 2018 el INDEC publicó el Registro Único de Casos de Violencia, creo que era el Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer. En ese momento yo me comuniqué con la gente del INDEC, con la gente que lo estaba presentando, les mostré lo que estaba haciendo, les comenté lo que hacía, les dije que estaba interesado en colaborar con ellos, si ellos querían colaborar con nosotros. Me respondieron que sí, me respondieron que el único problema es que teníamos que presentar una nota para poder acceder a los datos. Hicimos la presentación tal cual nos dijeron, nunca tuvimos respuesta. Me volví a comunicar con la misma persona y me volvió a decir lo mismo, que nos comunicara otra vez, que presentamos notas, pero nunca tuve respuesta, por lo que no pude trabajar con esos datos. Actualmente existen datos de violencia contra la mujer en Argentina. Ya no creo que no los maneja el INDEC, creo que ahora están en la página del ministerio. Yo estuve trabajando un poco con esos datos para ver si podía utilizarlos en esta presentación, pero en realidad si bien hay de algunos delitos, no coinciden unos delitos a otros respecto a los periodos de tiempo, entonces no los puedo utilizar para esta charla. Bueno, quiero comenzar un poquito introduciendo la problemática de la violencia contra la mujer. Ya desde 1993 la Asamblea General de Naciones Unidas definió el término violencia contra la mujer como cualquier acto de violencia de género que resultara en daño físico, sexual o psicológico en una mujer. Hoy en día ya casi nos parece redundante, hoy en día ya sabemos, está muy en boca de todos este problema, y casi no necesitamos que nadie nos dé una definición de violencia contra la mujer. Afortunadamente esto está llevando hoy, hay una conciencia social sobre el tema, lo que también está aumentando el número de investigaciones en cuanto a este tema. Sin embargo, si bien existe esta conciencia social y si
Este problema sigue siendo un problema muy grave, tanto a nivel mundial, y particularmente en algunos países, este problema es todavía mayor. Uno de estos países donde es realmente preocupante el tema de la violencia contra la mujer es la India. ¿Por qué la India es tan problemático? Uno de los motivos, claro, es la cantidad de mujeres que están afectadas. Esto se desprende inmediatamente de la población de la India. Pero hay otros puntos muy específicos hacen de la India un lugar muy particular. Por ejemplo, en la India existen algunos delitos contra la mujer que no existen en otros países. Uno, por ejemplo, que si bien no es de los que voy a tratar hoy acá, pero sí me parece que es una buena idea para ponernos en contexto de la gravedad de la situación. En la India existe un delito que se llama muertes por dote. Cuando me empecé a trabajar con estos datos de violencia, yo realmente tuve que googlear lo que significaba. Para mí no tiene sentido, eran dos palabras que no tenían sentido, muertes por dote. Sí, en la India todavía se pagan dotes por el matrimonio, si bien está prohibido por ley, es una práctica que está extendida universalmente, y lo peor de todo es que muchas veces cuando estas dotes o no son satisfechas o no se pueden cumplir con los pagos que se establecieron, o con el tiempo se consideran que no son suficientes, esto lleva a violencia y muchas veces a la muerte. Es tan grave la situación que en la India, en la actualidad, cualquier muerte de una mujer durante los primeros 7 años del matrimonio, cualquier muerte de causas no naturales, por supuesto, se investiga como un posible caso de muerte por dote. Otro de los puntos que hacen de la India un lugar como un tópico casi candente en cuanto a la violencia contra la mujer es la situación social que hay sobre ciertos delitos. Hay un nivel de desigualdad entre hombres y mujeres en la India muy grande que fomenta y que termina casi apoyando la violencia contra la mujer. Esta desigualdad es tan grande que, otra vez, al día de hoy, en la India, no se puede conocer el sexo en un embarazo. Eso está hecho para evitar el aborto selectivo en base al sexo. Sin ir más lejos, de los 201, hasta el año pasado, de los 201 países que tenían datos sobre las tasas de nacimientos de mujeres y hombres, la India ocupaba el lugar 198 de 201, con menos niñas nacidas por cada niño nacido. Entonces esto nos pone un poco en contexto de que es un lugar bastante problemático la India, aunque el problema de la violencia contra la mujer está extendido a nivel mundial. Otro de los puntos complicados que nos encontramos al estudiar la violencia contra la mujer, esto ya es a nivel global, no solo a nivel de la India, es el gran problema de la no denuncia. Se estima que muchos delitos no se denuncian por distintos motivos. Muchas veces la violencia dentro de la pareja no se denuncia porque se considera que es un problema privado, en consecuencia, o la violencia sexual dentro de la pareja. Muchas veces ni siquiera consideran como un propio delito, las propias víctimas consideran esto como un delito, en consecuencia no se denuncia. Y en general es sabido que la mayoría de las investigaciones así lo afirman, que la tasa de no denuncia de todos los delitos de índole sexual suele ser bastante alta. Bueno, en este punto donde nosotros creemos que los modelos espaciotemporales pueden ser muy útiles para ayudarnos a revelar tanto los patrones espaciales que tengan los distintos delitos como las tendencias temporales, y esto puede ayudar tanto a los investigadores sociales como a los propios hacedores de políticas a plantear hipótesis sobre la etiología de los crímenes o mismo descubrir factores de riesgo asociados específicos a cada uno de los delitos. Un detalle importante que me gustaría comentar, si bien la no denuncia es un problema grave, en estos modelos espaciotemporales puede ser menos grave el problema, porque en realidad nuestro objetivo es descubrir patrones espaciales, y si bien creemos que la existencia de no denuncia puede estar, podríamos decir, desinflando nuestras estimaciones, los patrones tenderían a seguir siendo los mismos, aunque estén un poco desinflados. Bueno, estos modelos espaciotemporales, principalmente los modelos univariantes, han sido muy utilizados en epidemiología y en salud pública para estudiar distintas enfermedades, principalmente cáncer. Bueno, actualmente con el COVID se está investigando mucho con respecto a este tema, pero el objetivo de estos modelos en general lo que es suavizar tanto la tasa estandarizada de incidencia o la tasa cruda, si queremos. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos este suavizado de las tasas? El problema es que muchas veces cuando
estamos trabajando en casos con áreas muy pequeñas no necesariamente en superficie, sino en cuanto a números de observaciones, tenemos valores muy, muy pequeños, incluso ceros, en muchas áreas. Podemos tener muchos ceros en muchas áreas en uno de estos modelos, y esto termina haciendo que los estimadores clásicos tengan una variabilidad enorme. Si representamos esto en mapas, terminamos viendo mapas donde no se observa los reales patrones que existen. Por eso buscamos modelos que permitan suavizar esto, que permitan solucionar este problema de la gran variabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Introduciendo modelos que permitan lidiar tanto con la dependencia espacial como con la dependencia temporal. ¿Qué es lidiar con la dependencia espacial? ¿De qué manera? Y la idea básica es que si en un área particular hay un alto riesgo, es muy razonable pensar que en las áreas cercanas hay un alto riesgo. Es decir, áreas cercanas tienden a ser más parecidas que áreas distantes. Lo mismo para los periodos de tiempo. Periodos de tiempo cercanos pudieran ser más similares que periodos distantes. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo podemos definir? ¿Cómo definimos uno de estos modelos? ¿Cómo es la formulación general de ellos? Y para ello, la idea es la siguiente. Si nosotros tenemos un área dividida en áreas más pequeñas, y para cada una de estas áreas tenemos T observaciones de nuestra variable respuesta, asumimos que para un área I en un periodo de tiempo T, condicional al riesgo relativo, el número observado de casos sigue una distribución de Poisson con media que se puede expresar como el número esperado de casos por el riesgo relativo. Y los distintos tipos de modelos espaciotemporales que surgen dependiendo de cómo nosotros modelemos el logaritmo de estos riesgos. Dentro de los modelos usuales, particularmente para lidiar con la dependencia espacial, el modelo de Serge-Joachim-Ollier es sin duda uno de los más utilizados, si bien hay varios modelos más. Ahora, ¿qué es interesante? Si nosotros estamos pensando que lidiando con la dependencia, incluyendo en nuestro modelo la dependencia espacial y la dependencia temporal, podemos mejorar las estimaciones que obtenemos, resulta natural pensar que si yo tengo dos variables respuestas, dos crímenes contra la mujer en esta charla, que pueden tener factores comunes, introducir esa dependencia también en el modelo ayudará a mejorar todavía más nuestras estimaciones. Bueno, eso es lo que vamos a hacer con los modelos multivariantes. En el campo de los modelos multivariantes hay bastante literatura al respecto, pero la mayoría se centra en solamente el componente espacial. Nuestro caso particular, en lo que estamos interesados es no solo en el componente espacial, sino en un modelo que incluye tanto el componente espacial como el componente temporal, y que de alguna manera podamos incluir esta posible correlación entre las distintas variables respuestas. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Por supuesto, como dijimos, lo que tenemos que hacer es modelar el logaritmo de los riesgos. En este caso, nosotros vamos a modelar el logaritmo de los riesgos en un área I, en un periodo de tiempo T, para la variable respuesta J, o sea, para el crimen J, en nuestro caso. ¿Cómo vamos a modelar el logaritmo de estos riesgos? Utilizando 4 términos. El primer término, alfa sub J, que es un intercept específico para cada respuesta, no hay mayor complejidad en eso. Después tenemos la parte clave o central de la metodología, que es la inclusión de dos funciones, una que es una superficie suave, la que se va a encargar de darnos este suavizado en el espacio. La siguiente función es una función que es una tendencia temporal suave, que es la que se va a encargar de darnos el suavizado en el tiempo. Y el último término es un término de interacción espaciotemporal para cada respuesta, específico, perdón, para cada variable respuesta. Es natural pensar cuando uno ve esto, ¿por qué no incluir un término de interacción triple? Un término que incluye tanto la interacción espacial, temporal y entre los delitos. Realmente lo hicimos, esto lo hemos probado, pero en realidad prácticamente no hay diferencias en los resultados, pero hay unas diferencias enormes en cuanto a tiempo de cómputo, que para los modelos multivariantes es el problema más grande en general. Por eso decidimos quitar esa posible interacción triple, porque en realidad casi que estaba haciendo más mal que bien. Nos estaba aumentando los tiempos desmesuradamente y no veíamos ningún beneficio real en la aplicación. Bueno,
¿Cómo hacen estas funciones? Porque decimos que tenemos una función que se encarga de darnos este suavizado espacial y suavizado temporal. Estas dos funciones, las encargadas de darnos el suavizado espacial y temporal, en realidad son funciones similares, se comportan de la misma manera. La diferencia está en que una es unidimensional, que es la que se encarga de darnos el suavizado temporal, y otra es bidimensional, porque tiene que darme el suavizado tanto en longitud como en latitud. Entonces, voy a empezar explicando el caso unidimensional, que me parece que es el más sencillo, y de esta manera ya el otro prácticamente se entiende solo. Entonces, esta función de suavizado temporal, la que vamos a utilizar para lograr este suavizado en el tiempo, de forma vectorial, se puede escribir como el producto de una matriz, que no es otra cosa que una base B-spline. Nosotros hemos utilizado bases cúbicas, que es lo más común, pero no era necesario usar bases cúbicas, y un vector de coeficientes específico para cada esas respuestas. Gamma J sería el vector de coeficientes específico para cada uno de los delitos. Ahora, ¿cómo hacemos para que esta función nos dé este suavizado? Bueno, permitiéndole a este modelo que se encargue de lidiar con la posible dependencia entre los efectos, entre cada uno de estos efectos espaciales. ¿Cómo hacemos eso? Asignándole la distribución a priori. Nosotros le estamos asignando gaussianas en realidad estamos asignando paseos aleatorios de orden 1 y de orden 2 para el que se acuerde un poco más. Lo que hacemos es indicarle qué coeficientes cercanos van a ser más parecidos a coeficientes distantes. De esta manera, logramos que este suavizado en el tiempo se produzca del modo completamente análogo, pero en dos dimensiones. Nosotros podemos utilizar y definir esta superficie suave también como el producto de una matriz. Ahora, al ser bidimensional, ya no es directamente una base B-spline, ¿sí? Sino es el producto de Kronecker por filas de dos bases B-spline, de la base para la longitud y otra para la latitud, y también un coeficiente, ¿sí? Coeficiente específico para cada respuesta, en este caso, coeficientes espaciales. Del mismo modo, ¿cómo podemos lograr este suavizado en el espacio? Y permitiendo que nuestro vector de coeficientes se encargue de lidiar con la posible correlación dentro de los coeficientes espaciales. Otra vez lo hacemos asignando priors normales. Acá no es tan obvio a primera vista, el que lo conoce lo va a reconocer muy fácil, pero es la misma idea, es la idea de asignar paseos aleatorios de orden 1 y de orden 2 para longitud y latitud. La matriz de precisión P sub S se ve un poco más compleja, solamente algebraicamente más compleja, pero la idea es la misma. Entonces, estas dos funciones, las que se encargan de dar el suavizado, lo que hacen es lidiar con la correlación dentro de los efectos espaciales y dentro de los efectos temporales. El último término, el término de interacción, que es lo que se encarga de lidiar, lo podríamos seguir interpretarse como un efecto residual, que se encarga de lidiar con esta variabilidad residual, pero esta variabilidad residual nosotros le permitimos, ¿sí? Vamos a asignar una prior también gaussiana, pero le vamos a permitir 4 tipos de matrices de precisión. Estos 4 tipos de matrices fueron definidos por Norgel, y la idea es la siguiente. Bueno, en una interacción tipo 1, estamos asumiendo que estos deltas son todos independientes. Esto sería el clásico modelo, una clásica interpretación como residuo. En el tipo 2, asumimos que estos deltas están estructurados en el tiempo y no en el espacio. La tipo 3 es exactamente lo contrario. Pensamos que están estructurados en el espacio y no en el tiempo. Y la tipo 4, una interacción que tiene tanto estructura en el tiempo como el espacio. La interpretación de esto, de la tipo 4, creo que quedan claros los demás. Se puede pensar que la interacción tipo 4, lo que se puede pensar de la siguiente manera, como un patrón espacial, o sea, un mapa, ¿sí? Que está correlacionados en el tiempo. O también se pudiera ver como una tendencia temporal que está espacialmente correlacionada. La tipo 1, por supuesto, no está ni espacial ni temporalmente correlacionada. Bueno, en este punto parece que ya hemos hecho todo, pero en realidad nos falta la parte más importante del modelo. Porque hemos logrado decir, perfecto, ya sé cómo lidiar con la correlación dentro de cada uno de los coeficientes de cada una de las variables respuestas. También sé cómo lidiar con la correlación entre
con la correlación espacio-temporal, con ese término delta. Ahora, todavía en ningún momento hemos indicado cómo hacemos para lidiar con esta posible correlación entre las distintas respuestas. Para eso, lo que hacemos es escribir los vectores de coeficientes espaciales y temporales en matrices, donde cada columna va a representar los vectores de coeficientes de cada una de las variables respuestas. Las matrices de varianzas y covarianzas de estas dos matrices, respectivamente, en este caso le llamamos psi y gamma a las matrices, son dos matrices, sigma psi y sigma gamma, dos matrices desconocidas, dos matrices que nosotros debemos estimar en nuestro modelo. Ahora, siguiendo esta notación se puede probar, se puede mostrar, haciendo las cuentitas, que la matriz de precisión, acá simbolizada con omega, de la vectorización de cada una de estas matrices, se puede escribir como el producto de Kronecker de dos matrices por separado. Por un lado, las matrices P que definimos recién, que son las encargadas de lidiar con la correlación dentro de los coeficientes espaciales, en el caso de P sub S, y temporales, en el caso de P sub T, y otra matriz, que es sigma la menos 1, que es la que se va a encargar de lidiar con la correlación entre los coeficientes de las distintas variables respuestas. Esta correlación entre los coeficientes de las variables respuestas, lo que me está estimando es la correlación entre los distintos delitos en nuestro caso. Si bien estas matrices tienen que ver que son desconocidas y son puntos que nosotros debemos estimar en nuestro modelo. De forma matricial, el modelo se puede escribir como se presenta en la ecuación inferior, aunque no me parece tan importante que nos ocupemos de eso. Sí creo interesante ocuparnos de otros puntos claves. Estos modelos, al igual que, que todos los modelos espaciotemporales, tienen problemas de identificabilidad. ¿En qué sentido tienen problemas de identificabilidad? Nosotros incluimos intercepts en el modelo, un intercept alfa sub j específico para cada una de las respuestas. Bueno, tanto en modelos condicionales autorregresivos, los efectos espaciales y los mismos efectos temporales, lo mismo que en nuestros modelos de P-spline, parte espacial y temporal, ¿sí?, tienen implícito en sí un intercept. Entonces, nos genera un problema de identificabilidad con el intercept que ya nosotros asignamos. Para eso, para solucionar este problema, en realidad utilizamos casi el razonamiento más común, que es centrar estos coeficientes, es decir, hacerlos perpendiculares a los intercepts. Nosotros probamos, el primer intento fue centrar los coeficientes específicos para cada variable respuesta, ¿sí?, que es la primera fila de ecuaciones que se ve. Esto funcionaba bien en cuanto a estimaciones de medias y medianas a posteriori de todas las cantidades de interés, funcionaba bien. ¿Qué problema se presentaba al utilizar esta estimación? La amplitud de los intervalos de credibilidad. Centrando los coeficientes, obteníamos estimaciones cuya precisión era bastante cuestionable, podríamos decir. Entonces, una idea alternativa que evita este problema, que es, en lugar de centrar los coeficientes, centrar directamente el efecto de P-spline. O sea, la función de suavizado específica para cada respuesta y la función de suavizado espacial y la de suavizado temporal, centrarlas, hacer que estas funciones sean perpendiculares al intercept, que es definitivamente lo que terminamos utilizando. Por otro lado, el propio término de interacción, dependiendo del tipo de interacción que utilizamos, también puede producir efectos de confusión con algunos de los efectos, tanto con los efectos principales, o sea, los espaciales y temporales, como con el intercept. Eso ya está bastante trabajado. Goicó y colaboradores han presentado un conjunto de restricciones adecuados, específicos para cada tipo de interacción, que son las que particularmente nosotros ya utilizamos acá. Por otro lado, un detalle que hay que tener cuidado, porque si nosotros prestamos atención, cuando estimamos la que nosotros queremos estimar, sigma, y P sub t, el único elemento desconocido y necesario para estimar en P sub t es lambda sub t. ¿Cuál es el problema? Que lambda sub t no es identificable, porque lambda sub t puede estar absorbido por la matriz sigma, sin que nosotros, por supuesto, lo notemos. Entonces, esto, en primer lugar, me evita
hacer inferencias sobre lambda t, pero esto pudiera parecer que, es decir, al estar absorbido en sigma, yo no voy a poder hacer inferencias sobre ningún elemento de sigma, pero en realidad nosotros estamos interesados, más que en hacer inferencias sobre los elementos de sigma, en hacer inferencia en las correlaciones. Ahora, dado que si lambda sub t está absorbido por sigma, está absorbido tanto por las varianzas como por las covarianzas, tal como se muestra al final, la correlación sí es identificable. Y por lo tanto sí se puede hacer inferencias sobre la correlación al utilizar estos modelos. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para ajustar estos modelos? Nosotros dijimos que los vamos a ajustar utilizando en INLA. La forma de ajustarlo es bastante sencilla. Lo único que tiene que reconocer para ajustar uno de estos modelos en INLA, si estos modelos no vienen, por supuesto, por defecto implementados en INLA, entonces debe implementarlo uno. Lo que debe implementar este modelo es crear formalmente dos funciones. Nosotros para este modelo particular necesitamos dos funciones, que ahora voy a explicar un poquito qué es lo que debieran tener en cuenta si alguno está interesado en aplicar algún modelo parecido a esto, que en este caso se llaman mult-spat p-spline y mult-temp p-spline. Se imaginarán que una es para lidiar con la parte espacial y otra con la parte temporal. Independientemente de cómo se creen estas funciones, si puede no interesarles la programación de estas funciones, igual uno puede querer utilizar este tipo de modelos para su problema particular. No hay ningún problema. Lo único que tiene que hacer es tomar estas funciones, copiarlas, usarlas, las implementa como un efecto latente en INLA, que es como un modelo, podríamos decir, para hacerlo sencillo. INLA tiene una función específica para eso, que es la función inla.rGeneticDefine, y de esta manera nosotros definimos dos objetos que los llamamos model.s y model.t, que en realidad son los que se van a encargar, de hacer este p-spline multivariado espacio-temporal. ¿Sí? Y una vez que hemos creado el objeto, hemos creado, si quieren, el modelo. Entonces, cuando uno lo va a implementar en INLA, lo implementa tal cual, implementa cualquier modelo. Al momento de indicarle cuál es el modelo que quiere, le indica, queremos el modelo.s para la parte espacial y el modelo.t para la parte temporal. Esto es muy útil, sobre todo para el usuario que no esté interesado en programar estas funciones. No puede traerlas. Estas funciones todavía no las hemos puesto disponibles públicamente porque esto hace poco lo hemos terminado y todavía no lo hemos publicado, pero espero que dentro de poco ya las estén públicas. Todos lo que hemos estado trabajando lo pueden encontrar, está disponible públicamente en el GitHub del Grupo de Investigación de Estadística Espacial de la Universidad Pública de Navarra, y pronto ya van a estar estas funciones también ahí. Ahora, ¿cómo se crean estas funciones? Estas dos funciones que necesito para poderlas implementar en INLA. Solo lo comento para el que esté interesado en poderlas crear sus modelos distintos a los que ya vienen implementados en INLA. Bueno, en realidad lo que tiene que hacer tiene que crear el efecto latente como un Gaussian Markov Random Field, como un campo aleatorio de Markov gaussiano. Para ello, ¿qué necesitan indicar? La matriz de precisión, la estructura de la matriz de precisión, que esto no es un problema, ya de hecho, hace un ratito ya vimos la estructura de la matriz de precisión. Tienen que, lamentablemente, hacer un cambio de variable, una reparametrización, porque necesitamos escribir todos los parámetros de esta matriz de precisión que necesitemos estimar, tienen que escribirse como parámetros que tengan soporte dentro del conjunto de los números reales. Para ello, aplicamos unas transformaciones. Son transformaciones las que están aplicadas acá, bastante usuales para transformar números reales positivos en unos titas que incluyan a todos los reales, o lo mismo con ρ, que es valores entre 0 y 1, en números reales. Por supuesto que se pueden utilizar otras transformaciones, esto no genera ningún problema. Lo que sí es cuando uno quiere crear su modelo, se tiene que sentar un rato y escribir, es porque necesitamos la distribución a priori de este vector theta, de este vector nuevo reparametrizado. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, a sigma le asignamos una distribución Wishart, algo bastante usual para sigma, para las matrices de varianza y covarianza, y después, dentro de P, en este caso de P sub S, solamente son desconocidos dos parámetros, lambda 1 y lambda 2.
que son los que controlan el suavizado en longitud y latitud. Y bueno, a que estos parámetros se pueden interpretar como un escalar de precisión, bueno, el correspondiente desvío, el correspondiente sigma a este lambda, que asignamos distribuciones uniformes en el 0,100. Y la distribución conjunta de este vector de θ, entonces, es la que se encuentra en la última ecuación, y los jacobianos que aparecen son, por supuesto, los jacobianos del cambio de variable. Ahora, ¿cómo mostramos un poquito cómo funcionan estos modelos? Acá, por cuestión de tiempo, al final terminé recortando mucho de lo que quería mostrar en cuanto a la ilustración, pero lo básico lo he dejado. La idea era, nosotros queríamos utilizar estos modelos para estudiar 4 crímenes contra la mujer en los 34 distritos de Maharashtra en el periodo comprendido entre 2001 y 2013. Los 4 crímenes que utilizamos son violaciones, uno que sería acoso sexual para nosotros, pues se llama asalto a la dignidad de la mujer con intento de indignar su modestia, pero abarca, cuando lees los delitos que abarca, es lo que abarca nosotros conocemos como acoso sexual, violaciones y el maltrato por parte de la pareja, que son 4 delitos muy comunes y en general que existen en todo el mundo. Ahora, ajustamos nuestros modelos. Como dijimos, nosotros utilizamos bases B-spline cúbicas para ajustarlos. Utilizamos 10 nodos internos para longitud y latitud y 5 para la dimensión temporal. El número de nodos lo que nos va a definir, nos va a permitir, o nos va a determinar, perdón, la longitud de los vectores de coeficientes. Esto está muy estudiado, cuál es el número específico que nos conviene utilizar. No voy a hacer hincapié en eso ahora. Ahora, nosotros también hicimos algo extra en estos modelos. Decidimos implementar los modelos univariantes específicos, los p-spline univariantes para cada uno de estos crímenes que estábamos utilizando también espacios aleatorios de orden 1, como habíamos dicho, tanto para el espacio como para el tiempo. La idea de implementar estos modelos univariantes fue doble, en realidad. Fue, en primer lugar, para comparar un poco los resultados, para ver si obteníamos alguna ventaja o no en cuanto a nuestros modelos multivariantes. Y el otro punto es porque muchas veces este análisis primero, sencillo, nos ayuda mucho en el paso siguiente. De hecho, específicamente es lo que pasa con estos datos. Nosotros, al ajustar los modelos univariantes son extremadamente más rápidos que los modelos multivariantes. Entonces, al ajustar estos modelos encontramos que para todos los delitos, en cuanto a términos de criterios de selección de modelos, los mejores modelos siempre eran modelos con interacción espacio-temporal de tipo 2. Esto nos lleva a pensar que no tiene sentido perder tiempo al ajustar los modelos multivariantes con interacción tipo 1, tipo 3 y tipo 4. Si ya hemos visto que en nuestro caso la que nos conviene es la tipo 2. De esta manera se ahorra mucho tiempo 1. Después con el tiempo realmente ajustamos también la tipo 1, la tipo 3 y la tipo 4 para ver los resultados y ver que sí, que definitivamente la tipo 2 era la mejor en este caso. Ahora, ¿qué es? Perdón. ¿Qué es lo que nosotros vimos también en estos modelos univariantes? Al ver estos modelos univariantes, encontramos que algunos de estos delitos, la tendencia temporal era durante gran parte del tiempo que, valga la redundancia, hicimos nuestro estudio, bastante plana, lo que nos hizo pensar que a lo mejor podíamos, o tenía sentido, ajustar modelos en los que no hubiera correlación entre los coeficientes temporales. Lo hicimos, en realidad no obtuvimos mejores resultados. En cuanto a criterios de selección de modelos, nosotros utilizamos tanto criterios de bondad de ajuste, como el DLC y el Wake, como criterios de validación cruzada, como la puntuación logarítmica. El mejor modelo nos queda un modelo multivariante, con una interacción espaciotemporal de tipo 2, con paseos aleatorios de orden 1 en los coeficientes espaciales y temporales, y con correlación tanto entre los efectos de los patrones espaciales como entre los patrones temporales. Ahora, un detalle interesante. En cuanto a la comparación, que lo comento muy rápido porque al final lo terminé sacando estas diapositivas. En cuanto a la comparación con los modelos univariantes se comportan muy bien
en cuanto a estimación de medias y medianas a posteriori de todas las cantidades de interés. ¿Dónde tienen el problema? ¿Dónde está la ventaja de los multivariantes? Es en la precisión. La precisión de las estimaciones obtenidas con los modelos multivariantes, o sea, la amplitud de los intervalos de credibilidad, son más chicos, valga la redundancia, con los modelos multivariantes. Esto es una primera ventaja de los modelos multivariantes, y también en términos de criterios de selección de modelos son un poco mejores, aunque no es tan grande la diferencia. Ahora, la figura lo que nos está mostrando es las medianas a posteriori del riesgo específico de cada distrito. Es el patrón espacial lo que vemos. Vemos claramente que hay un delito, el de inferior a la derecha, que es el maltrato por parte de la pareja, que tiene un comportamiento bien distinto. Los demás parecían tener todos un gradiente que se ve desde noreste-suroeste, aunque claramente no son exactamente iguales los patrones. Esto lo podemos corroborar a través de las estimaciones de las correlaciones. Las correlaciones, que como dijimos, las podemos estimar en nuestros modelos, para estos tres delitos son todas positivas, son todas altas, y principalmente, las correlaciones están en la tabla, entre los dos primeros delitos, los dos superiores, que son violaciones y el acoso sexual, tienen una correlación muy alta, la correlación entre estos coeficientes espaciales, algo que realmente era de esperarse, ya que son ambos delitos de índole sexual. Por otro lado, la figura 2 lo que nos muestra son las tendencias temporales específicas de cada delito, y acá es donde vemos cómo, sobre todo, violación y acoso sexual tienen un patrón prácticamente plano durante todo el periodo de tiempo, con un crecimiento desmedido en los últimos años. Esto nos hizo llevar a pensar, de hecho, que era muy probable que hubieran redefinido a los delitos, porque no tenía sentido el crecimiento tan grande. No pudimos encontrar que realmente en la India se haya redefinido estos dos delitos, por eso solo era una suposición, porque realmente no hay una explicación o no hemos encontrado una explicación de por qué este crecimiento tan grande. El maltrato al marido también tiene una tendencia bastante plana, un poco más ondulada que las demás, y el único de estos delitos en el que sí se observa un crecimiento continuo, sostenido en todo el periodo, es secuestros. Las correlaciones acá son todas positivas, son todas significativamente positivas, y por supuesto, otra vez, la correlación entre los coeficientes temporales de los delitos de índole sexual es la más alta de todos, alrededor de 0,81, y se fijan la precisión es un intervalo que nos garantiza ser bastante alta esa precisión. Y finalmente, quiero cerrar con unas conclusiones, no quiero mostrar más porque se hace demasiado largo, sino este trabajo, ¿qué es lo que hemos propuesto? Una nueva propuesta, voy a decir mejor, de que son estos modelos de espaciotemporales multivariantes de P-spline. Se han implementado en INLA, se han implementado en INLA, como dije, por la simplicidad, porque cualquier usuario que desconozca la programación y que no tenga interés en aprender la programación de estos modelos puede tomar estas funciones y usarla para su problema particular. Creo que esto es una ventaja muy importante. Hemos visto que en realidad estos modelos multivariantes tienen ciertas ventajas sobre los univariantes, como son la precisión, y también tienen alguna ventaja en cuanto a criterios de selección de modelos. Suelen dar valores más chicos estos modelos univariantes, donde sí pudiéramos poner, no quiero que suene este modelo tan fantástico, una pega al modelo es en cuestiones de tiempo. Todos los modelos multivariantes en general son computacionalmente muy costosos. Para ubicarlos, estos modelos particulares que hemos utilizado acá, utilizando la estrategia de aproximación Simplify Laplace, que es la que utiliza por defecto INLA, en un equipo con 4 procesadores de 6 núcleos y 96 GB de RAM, cada uno de estos modelos multivariantes se demora aproximadamente unos 200 minutos en terminar. Esto, si bien 200 minutos no es un tiempo excesivo, sí pudiera ser un problema si en lugar de tener 34 áreas como teníamos, tuviéramos 3.000 áreas. O si en lugar de tener 4 enfermedades, tuviéramos 25 delitos. Eso pudiera volverse un
un problema, estos tiempos de cómputo. Sin embargo, con eso estamos trabajando ahora con otra alternativa de acelerar los tiempos de cómputo, que si todo sale bien, probablemente en el próximo año pueda haber una comunicación de eso, ya veremos si funciona. Pero una herramienta que vimos, que esto no puedo decir que sea genérico, porque no hemos hecho simulaciones, solo lo hemos probado en este conjunto de datos específico. Mismo INLA tiene una herramienta un poco menos precisa que esta aproximación Simplify Laplace, que es la estrategia gaussiana de aproximación. Nosotros ajustamos los modelos usando esta estrategia gaussiana también. En general, es muy pequeña las diferencias entre utilizar un modelo y otro, pero en cuanto a tiempos de cómputo, es enorme la diferencia. Estos mismos modelos, usando la estrategia gaussiana, se demoran aproximadamente unos 10 minutos contra los 200 que se estaban demorando usando la estrategia de Simplify Laplace. Esto no quiere decir que la mejor opción es usar la estrategia gaussiana, pero sí pudiera ser una buena forma de proceder, hacer una primera aproximación con la estrategia gaussiana, determinar con esto cuál es el mejor modelo en cuanto a criterios de selección o los métodos que nos guste, cuál es el mejor modelo para nuestra situación, y en base a ajustar este modelo usando la estrategia de Simplify Laplace. Bueno, eso es todo, las pequeñas conclusiones. Y muchísimas gracias por escucharme, y quedo dispuesto a escuchar cualquier pregunta. Bueno, entonces podemos dar lugar a las preguntas. Abrimos ese espacio, si les parece. Hola. Bueno, yo quería felicitar a Gonzalo, no es una pregunta, sino más bien un comentario. Felicitarlo a Gonzalo por el trabajo. ¿Me están escuchando? Sí, No. sí, Sí, se Leita. escucha. Sí, se escucha. Bueno, felicitarlo Gonzalo por el trabajo, me parece muy interesante, tanto la parte estadística como la aplicación. La verdad es que la India sí es un país que tradicionalmente las mujeres vienen siendo terriblemente torturadas, abusadas por la familia del marido y el marido por las dotes. Así que la verdad es que, y bueno, y además, como decía el mismo Gonzalo, es una temática que es interesante en todo el mundo. O sea, yo creo que en casi todo el mundo se da el problema de la criminalización, ¿no?, de la mujer. Así que te felicito, Gonzalo. La verdad es que me pareció muy, muy interesante el trabajo. Y bueno, yo también me preguntaba por este tema multivariado, que ya sé que los españoles le llaman multivariante, que es la cuestión de que si valía la pena, pero ya lo aclaraste, si valía la pena complicar tanto el modelo, o sea, hacerlo multivariado con esas 4 variables, cuando me parecía que también debe ser muy interesante saber, desde el punto de vista de la aplicación, ¿no? Saber saber qué pasa con cada una de ellas, porque en realidad todas son interesantes, digamos, de analizar, o una, aunque sea una de ellas. Así que, pero bueno, ya lo explicaste, que es bajar el rango, o sea, los intervalos de credibilidad, o sea, hacerlo más preciso el modelo. Así que bueno, nada más, o sea, es lo que quería comentar. Bueno, perfecto. Gracias, Lita. Una aclaración, digo, en general, por si alguno, porque a veces mucha gente, o para mí me pasa a veces que uno no quiere preguntar, si no quiere hacer una pregunta y tienen alguna inquietud, no hay ningún problema, me pueden escribir un mail, por eso dejé en la última diapositiva mi correo, por si alguno no se anima a consultar ahora, pero si quiere consultar algo, me puede escribir, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría preguntarte 2 cosas más logísticas. La primera, el libro que recomendarías para INLA, ¿cuál sería? ¿El de Faraway? Y segundo, ¿qué paquetes hay? Si hay paquetes en R, o cómo implementar esto de manera práctica. Con respecto a la implementación, que me parece que es muy interesante, así como se ve, en realidad implementar estas funciones son funciones bastante complejas, sobre todo de uno tener bien en claro qué es el punto. Después utilizar en INLA es muy sencillo. INLA
a través de este argumento que es INLA-generic.define, que viene por defecto en INLA, ¿qué es lo que genera? Nosotros podemos construir un efecto latente, solo necesitamos conocer la precisión, la distribución a priori. Formalmente yo dije acá la distribución a priori, pero es el logaritmo de la distribución a priori, pero bueno, si tenemos la distribución a priori, el logaritmo es muy sencillo. Y solo las transformaciones que necesitamos para estos parámetros. Utilizarlo es sencillísimo. Hay, de hecho, en propio INLA, la viñeta de INLA ArtGeneric, que eso la puede buscar cualquiera, explica paso por paso cómo se puede crear un modelo distinto. El modelo que nos explica es un AR1 muy sencillo, que de hecho lo implementa INLA directamente, y de hecho funciona más rápido en la implementación que hacen ellos, porque así se implementa. INLA lo que utiliza es parte de código R y parte de código C++, que el que conoce, no es mi caso, por eso yo no puedo implementarlo en C++, puede seguramente mejorarlo un poco más. Ahora, cualquiera que solo quiera usar estas funciones, no tiene más que tomarlas. Como les decía, estas dos particulares que presenté hoy todavía no las hemos hecho públicas porque todavía no lo publicamos, solo por eso. Pero en el grupo de estadística espacial de la Universidad Pública de Navarra, uno puede entrar al GitHub del grupo de estadística espacial de la Universidad Pública de Navarra y están todos los códigos de todos los últimos artículos que hemos estado sacando, no solo cosas en las que he trabajado yo, hay cosas que ha trabajado otra gente que no tiene que ver conmigo, pero todo es sobre estadística espacial, por supuesto, y están los códigos listos para usar. Es más, el que quiere usar un modelo univariante, uno puede, hay una aplicación Shiny, que también pueden, entrando al Estadística Espacial de la Universidad Pública de Navarra, lo van a encontrar, que les permite ajustar los modelos de forma remota, ajustarlos, que parece una tontería, pero se gana mucho, sobre todo si uno tiene un modelo o tiene una computadora que no tiene tanta capacidad de cálculo. Acá lo está utilizando en un clúster que es bastante potente y que creo que puede ser muy útil. Y respecto a los libros de INLA, la verdad que prácticamente todos comentan bastante, es bastante similar. Mi consejo particular, yo no me sentaría tanto a ver un libro, sino empezaría a buscar ejemplos específicos, cómo hacer lo que me interese trabajar cada uno, porque no, yo hago esto, pero a otra gente, otras cosas que les interesan, y realmente tiene una ventaja INLA. Uno, si no tiene miedo, puede escribirle un mail a Java Ru, que es el creador de INLA, y él responde cualquier duda. Yo específicamente le escribí hace poco porque en la nueva versión de R, en la versión 4.0, hay algunas cosas que dejaron de funcionar. Y realmente era algo que no podía solucionar yo. Él lo solucionó sin problema, me contestó. De hecho, si uno entra en la página, está el comentario de él diciendo el nuevo. A veces yo creo que es mejor buscar específicamente lo que quieren hacer, y si hay algo que no sabe, preguntar. La gente está siempre dispuesta a responder en general. Buenísimo, muchas gracias. Gonzalo, una preguntita, ¿puede ser? Sí, te quería preguntar respecto a estos tipos de delitos que estás proponiendo, que generalmente cuando uno tiene, son, digamos, en relación y pensando a veces con datos que tenemos en Argentina, que son muy pocos datos, y bueno, en la parte espacial, y si es multivariado, a veces genera, o sea, ¿cómo manejas ese tema? Porque hay otros delitos que, bueno, tenemos más información, o sea, no, más cantidad de datos. Entonces, respecto a eso, si podés comentar algo. Porque vos tomado en general, un ejemplo, sí, te escucho. No, perdón, sí. No, que supongo, eso digo, si el ejemplo que has tomado es por, o sea, vos comentaste que tenías datos en el lugar ese, y bueno, y es como que a veces se supone que hubo una cantidad suficiente, pero no sé si es eso, si limita la cantidad de datos el modelo. En realidad, con mi experiencia, que no digo, tampoco es tanta, pero digo, con respecto a los datos de la India no he tenido problemas, pero sí también he trabajado un poco, por ejemplo, con datos de cáncer, y a nivel más pequeño suele ser problema, porque a veces hay cero en algunos tipos específicos de cáncer, son prácticamente todos cero y casi no hay observaciones. Sí.
el único problema que nos hemos presentado en esto, que de hecho especialmente los que estamos trabajando ahora, la idea es cómo reducir ese tiempo de cómputo, y bueno, nos hemos encontrado con estas situaciones, ¿no? Y uno tiene que dar, lamentablemente, algunas priors un poco más informativas. El problema a veces es que uno quiere darle una distribución bastante plana, bastante vaga, para no influir tanto en el modelo, pero a veces cuando tenemos estos problemas tanto cero, lamentablemente la solución es darles priors un poco más informativas que nos eviten, porque a veces sí, si le damos priors muy planas a valores que tienen tantísimos ceros, en general en un momento el algoritmo no funciona, el algoritmo se pierde y eso es un problema que a veces no es muy bueno, bueno, mucho menos bueno me parecía Winbacks en eso, en cuanto a darnos los errores. A veces nos dice error y cuesta bastante encontrar el error cuando... Pero sí, hasta donde me ha tocado a mí, la solución es darles prior un poco más informativa. Bueno, gracias, Gonzalo. No, por favor. ¿Hay lugar para alguna pregunta más? Hay Cristina Cuesta, Enrique, quiere hacerle una pregunta. Ay, perdón. En el chat, Cristina Cuesta pidió para hacer una perdónenme, pregunta. yo les sigo compartiendo la pantalla, no me di cuenta. Sí, por favor, adelante. Cristina, cuando quieras. Gracias, sí. No, mi pregunta, Gonzalo, es la siguiente. A mí me parece muy interesante estos modelos porque abarcan muchos aspectos simultáneamente. El hecho ya de la espaciotemporalidad, pero aparte de trabajar las respuestas multivariadas, es muy enriquecedor. Y mi pregunta va un poco en línea con lo que planteaba Alita antes. Digamos, ¿cuánto se justifica usar el modelo multivariado con respecto a un modelo univariado? Porque te pregunto porque pienso que no solo tiene que ver con reducir o sea, para ser más precisas las estimaciones y demás, cosa que creo que es así, sino mi pregunta es, ¿intentaron buscar explicaciones que te provean estos modelos que no sea, que aprovechando lo multivariado, por ejemplo, que si se comete un abuso en algún momento, en alguna región, o una de las variables con más frecuencia, que eso de alguna manera anteceda a otra variable, violación o lo que sea. A ver, ¿cómo te puedo decir? Como las relaciones entre las variables respuestas temporalmente, si se pueden sacar jugo de este modelo. No sé si me explico la pregunta. No, sí te entiendo. Yo, a ver, o creo que te entiendo, con eso me dirás si te respondo algo que no está de acuerdo a lo que pensabas. Principalmente, yo creo que estos modelos, o el punto clave que nos dan de los modelos multivariantes con respecto a bivariantes, es más allá de la precisión, la estimación de las correlaciones, de poder estimar la correlación entre los coeficientes espaciales y temporales. Y esta correlación, ¿por qué puede ser importante? Probablemente si yo fuera un sociólogo, podría dar hasta una opinión mucho mejor de la que puedo dar. Pero, por ejemplo, una alta correlación espacial, si nosotros podemos probar que entre dos delitos tenemos una alta correlación espacial, claramente nos estamos dando patrones espaciales similares. ¿Y esto qué estaría indicando para nosotros? Lo que indica es que hay ciertos factores específicos en esas áreas que están produciendo efectos similares. Esto, por ejemplo, no quise hablar porque esto es parte de otro estudio, de otra cosa distinta en realidad, pero por ejemplo, que hemos encontrado que en general la mayoría de estos delitos están asociados a una baja tasa de sex rate, o sea, pocas mujeres por hombres, y también a la alfabetización. Lugares con poca tasa de alfabetización femenina suelen estar asociados con mayor tasa de delitos, de crímenes contra la mujer. De hecho, una idea que tenemos, que todavía creo que falta bastante para eso,
es poder incluir todas estas variables que nos van a permitir sacar estas conclusiones, poderlas incluir en el modelo. Lo que pasa es que incluir covariables en estos modelos es un problema porque nos generan un montón de problemas de confusión. O sea, ya las covariables se confunden con la interacción. Y para el caso espacio-temporal univariante, ya hay algunos trabajos que han hecho. Y lo que sí, por ahora no hemos encontrado cómo extender eso al caso multivariante. Y por eso no hemos podido, porque si no, probablemente podemos incluir y seguramente nos dará algún resultado, pero seguramente estén equivocados que no sean correctos. Pero yo creo, como decía, la correlación creo que es la clave de estos modelos, poder estimar y tener una estimación real de la correlación entre los distintos delitos. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, felicitaciones nuevamente por una excelente exposición y gracias a todos por participar. Muchísimas gracias. Un aplauso virtual. Gracias.